Bueno, entonces, si los demás ya tienen los datos, por favor. Vanessa Morillo. Sí, profe. Bueno, entonces, hagámosle. Entonces me voy aquí, voy a compartir el SPSS. A ver, a ver. Bueno, anteriormente, voy a volver a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces voy a, aquí en el Excel voy a copiar nada más edad. Esto ya lo habíamos trabajado, pero de pronto pues no se acuerdan y lo voy a repetir, ¿no? Entonces voy a trabajar edad y voy a crear en el SPSS, voy a crear la función, ¿no? La variable, perdón. Entonces, aquí está el SPSS y entonces en vista de variables voy a crear edad, ¿no? Edad, esa es de tipo numérico y ¿cómo es que se llama? La medida va a ser escala. Lo hemos trabajado, pues no creo que tenga ningún problema en hacerlo. ¿Listo? En primer lugar, bueno, voy a pegar aquí los datos en la vista de datos. Los voy a pegar acá. Ya están. Le voy a quitar los decimales, ¿no? Porque la edad, pues, no la obtenemos en decimales. Entonces, simplemente es eso. Lo dejamos ahí, de tal manera que el primero tiene 27 años, etcétera, 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 etcétera. Bueno, primero que todo, pues entonces, esto también ya lo... El análisis exploratorio. Dentro del análisis exploratorio, pues lo que yo quiero hacer es buscar también si cumple con la condición de que esos datos tienen una distribución de probabilidad normal, ¿no? Entonces me voy aquí a analizar estadísticos descriptivos y busco donde dice explorar. Explorar es solamente para variables de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces abro explorar, ingreso mi variable, ¿no? Reviso los estadísticos, me va a dar los estadísticos descriptivos, estimadores de la media, valores atípicos, lo voy a poner así, percentiles, ¿no? Entonces, aquí ya está. Después en gráficos voy a poner el histograma y gráficos con pruebas de normalidad. Repito, para pruebas de normalidad es para saber si cumple con la condición de que pertenece, su distribución de probabilidad es normal. Y les decía en alguna ocasión que eso es muy importante porque después vamos a hacer pruebas estadísticas y si no cumple con esas pruebas, pues tocaría que hacer, perdón, si no cumple con el requisito de normalidad, pues toca que aplicar otras pruebas, ¿no? O sea, simplemente es para saber qué prueba voy a aplicar. Gráficos de pruebas de normalidad. Le doy continuar y le doy aquí me va a mostrar gráficos y estadísticos y le puse ambos y le doy a aceptar. Y entonces ya les voy a compartir la tabla de resultados, ¿no? Los resultados. Entonces, por favor, me confirma si están viendo los resultados. Sí, ¿Aló? profe. Bueno, entonces, pues simplemente verificamos, ¿no? Simplemente verificamos. Recuerda que estamos haciendo un análisis exploratorio. Entonces, tengo 119 datos, sí, señor. En Excel son 120, pero el primero es el título, ¿no? Entonces, siempre debo de verificar esto, sobre todo en este software, porque de pronto se me va la mano y señalo unas casillas con cero y el computador la va a tener en cuenta, ¿no? Para el análisis. Ahí estaría cometiendo un error. Bueno, entonces acá miramos los estadísticos descriptivos, tiene como promedio
43.31. O sea que esos 119 datos, esas 119 personas tienen como promedio de edad 43.31. No tiene mayor complicación, ¿no? Esto que está acá, que dice 95% de intervalo de confianza para la media, me va a decir en la población, si esto es una muestra, me va a decir en la población de donde yo saqué la muestra, que la media poblacional está dentro de este intervalo, dentro de 41.20, ¿sí? O sea, voy a escribir aquí. Entonces tendría aquí, ¿no? La media, o sea, mu. Voy a anotar así, suponiendo que esta es mu, ¿no? Ahí le puse, es una U. Entonces esta estará metida dentro del intervalo que dice 41,20, ¿sí? Límite inferior hasta 45,20. Esa es una estimación, ¿no? ¿De dónde está la media poblacional? Si, repito, si lo que estamos trabajando es una muestra, pues entonces lo que me está diciendo la media poblacional, no X barra, porque X barra es de la media muestral, ¿no? Entonces me dice, pues la media poblacional va a estar entre 41.20 y 45.20. 45.42 es la cosa. No, este que está aquí. Entonces es para hacer una estimación de la media. ¿Listo? Tenemos acá la media recortada al 5%. ¿Qué quiere decir recortada al 5%? Pues quiere decir que si todos los datos, voy a suponer que todos los datos son estos, ¿no? Toda esta línea, de ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces, pongámosle aquí, por ejemplo, el primero, X1, X2, etcétera, 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 hasta el último, pues que va a ser X o N, ¿no? Y entonces ahí ya tendríamos todos los datos ahí de menor a mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la media recortada? Me va a quitar los datos extremos, el 5% de los datos extremos. Tanto aquí, por ejemplo, se iría, en primer iría un porcentaje de 2.5 de los datos menores, ¿no? Y un porcentaje de 2.5 de los mayores para completar el 5%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar es esta cosa de acá, esta partecita de acá, que equivale al 95%, ¿no? Ese pedacito sería el 95%. ¿Listo? 95%. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hace el computador? Porque de pronto estos datos extremos estén influyendo en la normalidad, ¿no? Datos atípicos, por ejemplo, si estamos en edad, por ejemplo, puede haber un niño de 1 año y puede que me haya equivocado, pero ese datico me está dañando la distribución normal, ¿no? Entonces ya será criterio del investigador si coge y borra esos datos extremos o los deja, ¿no? Para que cumpla con el requisito de normalidad. ¿Listo? Bueno, entonces borremos acá y sigamos. Estamos con la media. La media es de 41, ¿sí? Quiere decir de que el 50% está por encima de 41 y el 50% está por debajo. La varianza en este caso es de 135. Y recuerde que la varianza no tiene
no tiene explicación, no tiene interpretación, perdón. Lo que tiene la interpretación es la desviación estándar, que es 1 medio, los datos se alejan de la media en 11.62 años. Tengo como mínimo 25, ese sería la persona con menor edad o las personas con menor edad, y de máximo hay personas con 70 años. El rango es la diferencia, ¿no? Entre 70 y 25, que es 45. Ahora bien, ahora lo que sigue es que es el rango intercuartílico, ¿no? El rango intercuartílico sucede lo siguiente. Vamos a poner acá otra vez. Y entonces aquí tengo el 100% de los datos, ¿no? ¿Listo? Y entonces acá tengo, aquí tendrían esta partecita de acá, por decir algo. El cuartil 1 tendría el cuartil 2, que es la media, y aquí tendría el cuartil 3. Ahí está, entonces completemos a ver la línea. Bueno, suponiendo, ¿no? Y entonces aquí coloquémosle así. Bueno, suponiendo que está bien el dibujo, ¿no? ¿Qué es el rango intercuartílico? Entonces el rango intercuartílico es simplemente la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Ese sería lo que se llama rango intercuartílico, ¿no? Vamos a anotarlo aquí con el nombre. Entonces pongámosle acá rango intercuartílico. Ahí está, ¿no? Y entonces va desde el cuartil 1, simplemente es la distancia que está entre el cuartil 1. Eso me va a servir para unas gráficas para saber si tengo datos atípicos o no. Bueno, sigamos con la simetría y la kurtosis. Recuerde que con la simetría y la kurtosis habíamos dicho mejor, ¿no? Que deben de estar entre un rango entre -2, ¿sí? Y 2 positivos. Si está dentro de ese rango, pues entonces cumpliría con normalidad. Más sin embargo, esto no es muy exacto, ¿no? Si para definir si los datos tienen una distribución normal, es mejor trabajar con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilks, dependiendo del número de datos, ¿no? No sé por qué el SPSS pone esa condición, sin embargo hay otro software de que indistintamente si los datos son grandes o pequeños, utiliza Shapiro, como es el caso del StatGraph. Bueno, aquí tengo los percentiles. Percentil 25, el percentil 25, recuerde que es exactamente el cuartil 1, ¿no? Entonces aquí quedaría el cuartil 1. Pongámosle cuartil 1 y el 75 aquí en esta parte de acá. A ver, aquí quedaría el cuartil 2. Listo, ¿no? Cuartil 1 y cuartil 2. Y el rango intercuartílico, entonces, les había dicho que era la distancia de aquí a acá. No, no es más sino coger 53 y quitarle 35. A ver, ¿cuánto da 53? ¿Ahí no es Q3 en vez de Q2? Ah, sí, Q3. A ver, entonces borremos este. Ah, se me borró todo. Sí, señor, es Q3. El Q2 es la media, ¿no? Q2 es la media. Q3 es la cosa. Listo, ahí está, ¿no? Y entonces el rango intercuartílico no es más sino coger 53 y quitarle 35, ¿no?
que me da aquí 18. 18, que es lo que tengo arriba, debe estar ahí el 18. A ver, borremos esto aquí. Y entonces, rango intercuartílico 18, acá está, ¿no? 18 y 18, que es el que tengo ahí. Listo, ¿no? Y ahí están, pues me vota por defecto, me vota estos percentiles, ¿no? 5, 10, 25, 50, 35, 90, 95. No he explorado, de pronto tiene la opción, no estoy seguro, para poner otros percentiles, por ejemplo, 67, etcétera, etcétera. Tocaría que probar a ver si dentro del diálogo está la opción, ¿no? Para pedir ese tipo de percentiles. Bueno, valores extremos, ¿no? Entonces aquí en valores extremos, lo que me pide es, lo que me dice, perdón, es que en la fila, en la fila 106 hay una persona que tiene 70 años, ¿no? En la fila 107 hay una persona que tiene 69 y así sucesivamente, ¿no? Muestra una lista parcial de casos con el valor 66, o sea que hay muchos 66. Entonces, depende del investigador, ¿no? Si el investigador dice, hombre, yo estuve haciendo la encuesta y no había personas tan viejas, entonces es posible que me haya equivocado aquí. Entonces, en ese caso es preferible coger y borrarlo, ¿no? Si uno tiene el criterio para hacerlo, si no lo tiene el criterio para hacerlo, pues entonces ahí estaríamos cometiendo un error. ¿Listo? Bueno, ahora vienen las pruebas de normalidad y recordemos con las pruebas de normalidad lo siguiente, ¿no? Lo que estoy probando aquí, hay dos hipótesis. Las vamos a ver con más detalle cuando veamos prueba de hipótesis. La primera se llama hipótesis nula y quiere decir de que no hay ningún problema, que todo está bien, y si todo está bien, pues entonces los datos son normales. Sí, si todo está bien, entonces los datos son normales. La otra es la alterna. La alterna es la que conduce a la investigación. Entonces, ¿por qué estamos haciendo la prueba? Porque de pronto los datos no cumplen con normalidad. Entonces, los datos no son normales. Entonces, repito, ¿no? Originalmente no es los datos son normales o no normales, sino los datos provienen de una distribución normal. Para no copiar todo eso, pues entonces lo que pongo es normales o no normales. ¿Listo? Entonces, depende de la cantidad de datos, les decía, el SPS pone como condición, para hacer el Shapiro-Wills, los datos tienen que ser iguales o menores que 60. Entonces, si los datos son iguales o menores que 60, entonces lo que leo es aquí Shapiro-Wills. En caso contrario, o sea, si los datos son mayores que 60, entonces tendría que leer acá Kolmogorov-Smirnov. Fíjese que esto está dividido en dos, ¿no? Las tres columnas de la izquierda, Kolmogorov-Smirnov, y las tres de la derecha, entonces Shapiro-Wills. Y entonces es muy importante, esta se llama una regla de decisión, ¿no? Y la regla dice lo siguiente. Si el valor de sigma es significancia, ¿no? Es menor a 0,01. 0,05 es el valor de significancia, ¿no? Es decir, para hacer esa prueba, el investigador se permite, perdón, estoy hablando mal. El investigador lo hace con un 95% de certeza.
y el 0.05 correspondería al error, ¿no? Entonces, si el valor de SIC es menor, o sea, que es menor que la probabilidad de cometer error, es porque estamos cometiendo error, ¿no? Entonces, coloquémosle así, entonces se rechaza H sub 0. ¿Listo? En caso contrario, se acepta H sub 0. Siempre nos vamos a referir a H sub 0, ¿no? Entonces, en este caso, valores mayores que 60. Entonces, Kolmogorov-Smirnov, ¿no? ¿Listo? Kolmogorov-Smirnov. Leo el valor de SIC, esto que está acá, ¿no? Entonces, SIC, coloquémoslo aquí, SIC es igual a 0,007, ¿no? Aquí está la coma. Hay algunos estudiantes que cometen ese error, ¿no? Dicen, no vi aquí, o sea, lo que está a la izquierda de la coma es un 0, ¿no? Entonces, en este caso es menor que 0,05. Como es menor de 0,05, pues entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que rechazo H sub 0. Y si rechazo H sub 0, ¿qué quiere decir? Que los datos no son normales. O sea, no cumple con el requisito de normalidad. ¿Listo? ¿Entendido? Muchachos, hablen sin miedo. Leider. Leider, ¿estabas ayer? Sí, creo, ¿no? No, profe, ayer no tenía, hoy. Ah, bueno. Pero bien, Leider, ¿o no? Sí, sí, entendí, profe. Bueno, Lisset Bastidas Ruales. Buenas noches, Lisset Bastidas. Buenas noches, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, profe, dando gracias a Dios. ¿Y cómo anocheció? ¿Cómo anocheció? También, bien, gracias, profe. ¿Y firme en el paro o no? Siempre firme, profe. ¿El de primera línea o de segunda? No, qué miedo, de primera. Bueno, todo bien, ¿no? Sí, profe. Diego Andrés Tobar, bien. Ah, bueno, les comentaba a los de ayer, Sí, profe, buenas noches, todo bien. les comentaba a los de ayer que pues se está conectando poquita gente, hombre. Hay 13 aquí, pero contándome a mí, ¿no? Entonces hay 12 de 29. Y ayer se conectaron 10 de 29, pues entonces, ¿qué pasará con el resto? No tiene internet, le estarán llegando las grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esta materia no, pues algunos de los estudiantes de medicina pues no la toman como pues propia de la medicina, pero es muy importante para la investigación, ¿no? La investigación médica. Y les contaba que en alguna ocasión pues hubo un represamiento de más de 120, 140 estudiantes viendo esta materia por varias veces y entonces pues perder el cupo para medicina pues queda complicado. Ahora pues por parte de la universidad pues entonces nosotros somos un poquito laxos en medio de que la gente se tiene que conectar y que hay grabaciones, ¿no? Pero entonces yo necesito saber si los que no asisten, pues entonces tienen las grabaciones o no, o están en paro. En cuyo caso, pues entonces, pues tendríamos nosotros que hacer evaluaciones y se les va a complicar la vida, ¿no? Y complicar la vida por estadística, pues no me parece. Bueno. Profe, pues yo sí creo que deben de tener las grabaciones porque Sebas es muy cumplido para enviar los links y todo eso. Ah, bueno, ahí está Sebastián, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí les mandas a todos, ¿no? Sí, señor. Todos están recibiendo los videos. O sea, estamos curados en salud. Sí, señor. No se preocupe por Está eso. bien.
Está bien. Bueno, no, sí me preocupo porque después es complicado, pero uno no sabe si es porque no les interesa, porque no pudieron. Uy, en Tumaco es más complicado, pero bueno, hay gente que aparece después y como ahora pues todo se vale, no tenía internet. Bueno, en Tumaco sí, porque muy complicado lo del internet. Bueno, entonces este sería, hasta ahí sería, bueno, miremos aquí una gráfica. Anteriormente, cuando no había las pruebas estas de normalidad, pues entonces se hacía esto, ¿no? Gráfico de la normal, este era un papel especial, se llamaba, no sé si todavía existe, papel logarítmico, y entonces se dibujaba así los datos y si se ajustaban a la curva, perdón, si se ajustaban a la recta, entonces cumplía con normalidad, ¿no? Pero esto era muy subjetivo, porque mire que hay unos daticos acá, pero la distancia no es mucha, ¿no? Y entonces uno le dice, hombre, tal vez sí se ajusta a la recta. Entonces, lo que vale es las pruebas de normalidad, que son las de Kolmogorov, Shapiro, Wills. Hay otras, ¿no? Hay otros estadísticos. Anderson también tiene pruebas de normalidad. Pero aquí los software, pues Kolmogorov y Shapiro. Entonces, esas sí son exactas porque no consulta el criterio. 0.007, eso es, ¿no? En cambio aquí no, que tal vez sí, como que sí, pero que no hay que ser tan exactos, que mejor si la línea la hubiéramos colocado de otra forma. Bueno, entonces ahí va a ser un problema. Otra que puede servir es asimetría y curtosis, pero recuerde de que acá arriba asimetría y curtosis nos dio que si existen algunas desviaciones, pues no son tan, ¿cómo es que se llama? Tan definitivas, ¿no? Porque estaba dentro del intervalo -2,2. ¿Listo? Entonces, si se tiene mejor las pruebas analíticas, las pruebas que toca que hacerlas, que toca que, ¿cómo es que se llama? Calcularlas, entonces es mejor con esas, con Shapiro o con Kolmogorov. Bueno, este grafiquito que está acá, este gráfico se llama cajas y bigotes, ¿no? Estos serían los bigotes, esta partecita de acá, los bigotes, y el otro lado del bigote, ¿no? Algunos los ponen así verticales, otros los ponen horizontales, pero es la misma situación. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico? Con este gráfico lo que pasa es lo siguiente, ¿no? A ver, en todo el centro debería de estar la mediana, ¿no? Pero aquí aparece la mediana acá abajo. Entonces una raya es la que dice que es la mediana. Entonces, para que sea simétrica, tiene que estar en el centro. Listo, pero aquí está un poquito abajo. En algunos software escriben aquí una X, supongamos de que esa sea la X, ¿no? Esa X representa la media. Si aquí, que donde estaba la mediana, hubiera sido así y aquí estuviera la X, estuviera perfectamente simétrico, ¿no? Otra cosa para mirar la simetría es la distancia de los bigotes. Aquí claramente vemos que tiene un bigote más largo que el otro, lo que quiere decir de que pues no son simétricos. Pero otra vez se vuelve subjetivo, ¿no? Puede que haya que diga, no, pues sí se corrió un poquito, pero no es mucho, pues me sirve este dibujito, esta gráfica, me sirve es para encontrar más bien, tiene más sentido para encontrar los datos atípicos, ¿no? Entonces supongamos de que por acá voy a colocar así un dato atípico y por acá esa estrellita significa dato atípico, ¿no? Y entonces ahí. Entonces aquí en esta parte de acá, esta partecita de aquí estaría este señor.
que es el cuartil 1, ¿no? En todo el vértice. Y aquí en todo el vértice, acá arriba, entonces estaría el otro, ¿no? Q sub 3. Y aquí en la media sería Q sub 2, ¿no? Entonces, aquí ya tengo otra vez el rango intercuartílico, que sería esta distancia, ¿no? Esta distancia que va del cuartil 1 del cuartil 1 al cuartil 3. Ahí aproximadamente sería el rango intercuartílico, ¿no? Y entonces hay un criterio para saber si los datos son atípicos o no. Esta distancia de aquí a acá tiene que ser 1.5 el rango intercuartílico, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí como, si hay datos por fuera de la distancia, 1.5 el rango intercuartílico, entonces los datos, el dato será típico, ¿no? Entonces, a ver qué pasó acá. Entonces los que estén por fuera, ¿no? Entonces los datos son atípicos. Son atípicos. Y viene el problema de que esos datos me estaría dañando la situación de la normalidad. De ahí es que, por ejemplo, acá arriba, los resultados de este análisis exploratorio, por acá arribita, entonces me los nombra, ¿no? Me dice, mire, aquí en este cuadro que está acá, ¿no? Me dice, mire, aquí están los datos extremos, mayores y menores. Entonces, tendría yo que revisar, ¿no? Si se trata de datos atípicos o no. ¿Cómo lo hago? Pues como les decía, ¿no? Si yo me doy cuenta que dentro de la investigación, pues no había personas con edades de 70 años, supongamos de que la persona más vieja hubiera tenido 50, entonces hubo una equivocación por parte de la persona que estaba anotando, ¿no? Entonces pudo haber pasado, eso se da mucho. Por ejemplo, a mí me tocó que hacer una investigación sobre las familias de Huesaco, y entonces había preguntas sobre el precio del café, pero entonces no habían especificado que era por bultos, y entonces una persona, ¿cómo está el café? Entonces respondía el valor del bulto, o le preguntaban a otra y entonces respondía el valor de la libra de café, a otro el valor del kilo. Y entonces, pues eso estaba completamente mal, porque no teníamos un criterio y tocó que repetir esa encuesta por solamente una pregunta, ¿no? Y según los investigadores decían que eso era muy importante, que no nos la podíamos pasar por encima, y tocó que volver a hacer todo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esa situación. Podríamos nosotros colocar acá, voy a minimizar esto, y voy a colocar aquí, si no lo están viendo, tranquilos, ¿no? En el número 7, voy a colocar 126 años. ¿Listo? Y voy a correr otra vez. Y ese, pues, supongo yo de que da como para un dato atípico, ¿no? Entonces, confírmeme si están viendo la tabla de resultados. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Aquí estaría el dato típico, mire, 126. Pero entonces acá en Cajas y Bigotes, ve, aquí ya lo encontramos, ¿no? Aquí lo encontramos con la estrellita, y entonces me tocaría que eliminarlo, porque no hay personas y esto sí que me va a afectar en normalidad, ¿no?
Anteriormente, por ejemplo, bueno, me daba 0, que ya es bastante, que no cumple con normalidad, pero entonces aquí, mire, aquí me daba 0.07 y ahora me da 0.01 con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con otro software y ven la prueba de Kolmogorov-Smirnov, tienen que estar seguros de que tenga esta corrección del Lilliefors. Las primeras versiones del SPSS venían sin esta corrección. Y entonces todos los datos que teníamos daba que no hay problema, que cumple con normalidad, con normalidad. Entonces yo decía, hombre, si lo pongo en el Stack Graphic, en otro software, me dice que no cumple con normalidad. Lo pongo con el SPSS y no hay problema, ¿no? Pero entonces era porque no tenía esta corrección, que es la corrección del Lilliefors. ¿Listo? Bueno, hasta ahí sería el examen, perdón, el análisis exploratorio de los datos. Siempre que digan exploratorio es porque vamos a ver si se cumple con normalidad o no se cumple con normalidad, cómo está la situación de los datos atípicos, saber cuál es la media, cuál es la desviación estándar. Eso es muy sencillo, ¿no? No tiene mayor complicación. Pero nos puede afectar pues para las pruebas, como les decía anteriormente. Bueno, suponiendo que ya me confirmaron que no había ningún problema, entonces ahora sí, miren lo que está pasando acá en el histograma, ¿no? Entonces el histograma me da con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 categorías, ¿no? 11 categorías, bueno, ahí estaría bien, pero hay casos en donde yo tengo que coger mi variable, esta variable recuerde que es numérica, y convertirla en una variable categórica, ¿no? Asociarla en grupos, y entonces ahí es donde viene la situación de que tengamos que partirla para formar grupos en este caso vamos a formar grupos de edad, ¿no? Y es muy importante si tengo una variable de tipo numérico, por ejemplo, si quisiera saber si el, el nivel o la presión arterial, o la presión sanguínea, no sé, bueno, el nivel de colesterol, supongamos, está asociado con la edad. Entonces recuerde que tendríamos que hacer unas tablas de contingencia, pero las tablas de contingencias son para dos variables de tipo categórica, y en este caso tengo la edad que es numérica y tengo la otra que es categórica. Pero supongamos de que el investigador necesita saber ¿qué era que había dicho? Los niveles de colesterol están asociados a la edad. Se supone de que, por ejemplo, a más edad tenga más niveles de colesterol, y ahí es que la gente comienza a sufrir con la presión, etcétera, etcétera. Uno escucha a la gente adulta de que se le subió la presión, de que le mandaron esto y esto, que tiene que bajar el colesterol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividir en categorías la edad. ¿Listo? Bueno, entonces voy a minimizar esto y vamos a ver. Pongamos aquí a los muchachos, a mí me gusta mirarlos. Entonces esto lo habíamos hecho también, ¿no? Lo estoy volviendo a hacer es porque de pronto a las variables que van a hacer, pues ya no se acuerden. Ah, bueno, vamos a cambiarlo y vamos a colocar lo que era 26, ¿no? Bueno, entonces para cambiar esto, tengo que ir a transformar. Y le doy recodificar en distintas variables. ¿Listo? Entonces me aparece esta. Si no ingreso la variable aquí, no se me va a activar esto.
Entonces ingresémosla y ya tengo esto. Aquí el nombre es el que aparece en vista de datos, ¿no? Profe, Entonces yo le coloco, seguimos en la de datos. sigues el, ¿cuál están viendo? ¿La de La datos? de resultados, perdona, de resultados. Ah, no, entonces aquí ya, la de datos. Entonces vuelvo otra vez, ¿no? Confírmeme si están en los datos. Sí, Vista de profe, ahí ya. datos. Ahí ya. Bueno, entonces transformar, recodificar en distintas variables, ingreso mi variable. Este nombre es el que aparece en vista de variables, ¿no? Entonces, les decía en las primeras clases de práctica que el nombre que le ponga aquí no importa. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, ABM. Y aquí la etiqueta, esa sí es la que va a aparecer en el análisis, ¿no? Entonces, aquí le pongo edad categorizada. No le puedo colocar el mismo, ¿no? No le puedo colocar la misma edad porque ya está, ¿no? Entonces, mire, repito, ingreso mi variable, le doy el nombre aquí y la etiqueta que quiero que me aparezca en el análisis, ¿no? Todavía no le doy cambiar porque no tengo que cambiar. Entonces, le voy a dar en valores antiguos y nuevos. En valores antiguos y nuevos, recuerde que en el exploratorio teníamos que el dato menor era de 25 años. La persona menor tenía 25 años y la persona mayor tenía 70, ¿no? Entonces, le pongo aquí rango y entonces comienzo desde 25 hasta 35. Y a esta la llamo la 1 y le doy a añadir. Entonces me dice, mire, la categoría 1 va desde 25 hasta 35. Mayores iguales que 25, pero menores que 35. ¿Listo? Entonces, si una persona tiene 35, no la va a poner acá, la va a poner en la siguiente. Entonces, la siguiente va a ir desde 35 hasta 45 y entonces le tengo que dar 2 y le doy añadir y la que sigue 45 hasta 55 le pongo el 3, le doy añadir y entonces aquí 55 hasta 65 le pongo el valor de 4 y le damos añadir. Y aquí la otra sería o bien todos los demás o bien desde el valor de 65 hasta el más alto, ¿no? Pero lo voy a poner como rango, como usted quiera, pues todo nos va a dar igual, ¿no? 65 hasta 75, no hay de 75, pero lo coloqué ahí. Me van a colocar hasta los de 70, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Entonces ya tengo aquí estos valores en 5 categorías. Recuerde que teníamos 11, ¿no? Y entonces he dividido en 5 categorías. Si fuera el caso, en edad, por ejemplo, cuando son recién nacidos, tienen un nombre, no sé, infancia, adolescencia, adultos mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Hay alguien que tiene, pues han hecho esa clasificación. Entonces, pues depende, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, para las otras variables que vamos a hacer de la glucosa, por ejemplo, si tienen un nombre, pues para los que tienen la glucosa alta, pues entonces si tienen un nombre ya más técnico, pues entonces lo utilizan, ¿no? Bueno, entonces las variables, ojo con esto, tengo que colocar las variables de salida son series. Si no lo coloco, pues entonces el computador no me va a hacer nada, ¿no? Entonces, porque me quedé sin responder esa pregunta. ¿Son categóricas o no son categóricas? Necesariamente son categóricas,
Entonces tengo que colocarle el chulito. Y entonces le damos continuar. Y aquí sí le doy cambiar. Si todo está bien, entonces se tiene que accionar estas dos teclitas que tengo yo acá, ¿no? Entonces démosle cambiar. Ahí está. Le doy a aceptar. Y entonces aquí me tiene que aparecer un letrero. Les voy a mostrar ahí el de resultados. Para mostrarles el letrerito, ¿no? Este letrero que dice que ya lo ha hecho. Pero ¿dónde está? Pues lo tengo que buscar donde tengo los datos, ¿no? Entonces vamos a buscarlo donde tengo los datos. Y voy a compartir entonces donde están los datos. A ver. Bueno, confírmeme si ya lo están viendo. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que me hace falta? Lo que me hace falta, fíjese, aquí ya tengo edad categorizada. Le había puesto el nombre ABM y aquí edad categorizada. Lo que me hace falta es los valores, ¿no? Entonces, como es categórica, tengo que nombrar las categorías. Y entonces le pongo, por ejemplo, el primero le voy a poner así. A ver, de 25 hasta 35 años. Listo, esa fue la primera. La segunda, a ver, copiamos. No dejó. De 35 hasta 45 años. A ver si ahora sí se deja copiar. Y añadimos, ¿no? La tercera, entonces, sería de 45 a 55 años. Y añadimos, ¿no? La cuarta entonces es de 55 a 65 y añadimos, está la quinta, entonces la quinta está de 65 a 75 y entonces añadimos, ¿no? Y ya tengo yo acá. Y esta variable, esta nueva variable ya me quedó categorizada, ¿no? Puedo hallar el, ¿cómo es que se llama? El histograma. Como es variable categórica, no me sale el histograma. Entonces, pues tengo que inventarme alguna cosa para que me salga, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner numérica para que me pueda salir el histograma. Simplemente es eso, ¿no? Y entonces aquí le damos analizar estadísticos descriptivos. Me voy aquí con el primero y entonces ingreso la variable. Ojalá que salga. A veces funciona, otras veces no. Y le doy a aceptar. Entonces ya les voy a mostrar la tabla de resultados, ¿no? Aquí ya tengo la tabla de resultados y busqué el histograma con la curva normal. Esto es lo que se quiere, ¿no? Que los datos se ajusten a esta curvita. Confírmeme si están viendo los resultados. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue el internet? Sí, bueno. Gracias, Laurita. Entonces, miren de que, por ejemplo, está como más sesgado, ¿no? Está como sesgado aquí, hacia la derecha. Está como, la situación de esta sería como así. Y entonces está sesgada hacia la derecha, ¿no? No cumple con la condición de normalidad. ¿Listo? Bueno, y ahora veamos aquí
Aquí veamos que tengo mi tabla. Me salió bien bonita, miren. Entonces, lo mismo que habíamos hecho para las variables que son categóricas, ¿no? Las variables que son categóricas, entonces, ¿qué quiere decir F minúscula sub 3? Bueno, que hay 23 personas y que tienen de 45 a 55 años. Y eso corresponde al 19.3%, ¿no? Como ya vimos valor esperado, entonces yo les podría poner esta tablita en el parcial y hacerle la pregunta, de acuerdo a la siguiente tabla, el valor esperado para los pobladores, pues, ¿de qué edad esperaría, pues, que fuera la más común? Entonces tendríamos que sacar la media, ¿no? Multiplicar aquí, de 25 a 35 tendría que sacar el valor medio. Y ese valor medio multiplicarlo por el porcentaje. Y entonces me va a dar el valor esperado. ¿Sí? ¿Listo? ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Aló? ¿Aló? Vanessa Caterina Morillo. ¿Qué pasa, Vanessa? Sí, profe. ¿Sí está entendiendo? No, pues la verdad que todo el mundo me entiende a mí. Diana Medina, ¿sí o no? Dianita Medina. Supongo que como no contesta, no me entendió. Un poco tímido la muchacha. Bueno. Entonces eso sería todo, ¿no? Y ahora sí Sí, vamos. profe, buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿Diana Medina? Yo, profe Diana. Bueno, ¿qué le pasa? Mi hija no tiene micrófono. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, ahora sí, van a hacer ustedes, voy a compartirles entonces el Excel, ¿no? Entonces, tengo la primera variable, es una medición de la glucosa, ¿no? De la glucosa. Eso está dado en miligramos por decilitro. Todas estas es por decilitro, ¿no? A ver cómo arreglo yo esto. Esto está dado en miligramos por decilitro. Ya está, ¿no? Y entonces, según lo que yo estuve viendo, dice que los niveles normales son de 70 a 130. Es glucosa preprandial, que quiere decir la medida que se le toma en ayunas a los pacientes, ¿no? Entonces se les toma esa medida en ayunas y si tienen valores entre 70 y 130, pues entonces es normal, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en 3 categorías. La podríamos hacer en más, ¿no? Los que están por debajo de 70, entonces tienen un nivel de glucosa muy bajo. No sé si eso será bueno o será malo, ¿no? ¿Ustedes saben si es bueno o es malo los niveles de glucosa bajos? ¿Aló? ¿Todavía Son no malos, saben? profe. ¿Cómo dice Lisette? Los niveles de glucosa bajitos son malos. ¿Y los altos? Peor, más malos. ¿Tienen un nombre especial? Sí, cuando es menor es hipoglicemia y cuando es mayor hiperglicemia. Bueno, entonces los van a en tres, ¿no? Si fuera más datos en 5, pero bueno, dejémoslos en 3. Entonces, van a coger primero un análisis exploratorio, ¿sí? Donde van a averiguar si cumple con el requisito de normalidad o no normalidad. Y pues yo les podía preguntar, por ejemplo, de acuerdo a lo siguiente, de qué
a partir de qué o qué porcentaje de, sí, también, qué porcentaje o cuál es la probabilidad de que una persona tenga hiperglicemia, ¿ya? O cuál es la probabilidad de que una persona tenga niveles normales, etcétera, etcétera, ¿no? O el percentil 65 equivale a qué? A un análisis del percentil 65, etcétera, etcétera, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces hacen el examen exploratorio y después de eso, entonces me van a clasificar esa variable. Vamos con la primera porque yo sé que se les va a olvidar, ¿no? Entonces yo voy a estar aquí, me dicen, bueno, ¿y aquí qué hago? Etcétera, etcétera. Y después hacemos las otras, ¿no? Entonces me la clasifican en 3. ¿Listo? Sí, ¿me entendieron? Sí, profe, Profe, listo. yo no le entendí bonito el taller. O sea, que las clasificamos de acuerdo a los valores o como así, no le Sí, entendí bien, profe. sí, yo ya les había dicho, los niveles normales van desde 70 hasta 130. Entonces, esos son normales, ¿no? Mayores de 130, entonces son hiper. Y la otra es hipo, ¿no? Hipo menores de 70. ¿Listo? Entonces los clasifican y de acuerdo a eso yo puedo hacerles las preguntitas, las hacemos así. Y primero vemos a ver si las pueden clasificar. Ah, bueno, y antes de eso, Solo en Excel, profe. no, en el SPSS. ¿Tienes SPSS ahí? Sí, profe. Así como les estaba explicando yo ahora. Sí, transformar variable, etcétera, etcétera. Entonces, primero me hacen el exploratorio, ¿no? El exploratorio. Yo voy a estar aquí hasta que ustedes, alguna preguntita, pues entonces me dicen, se me olvidó o de aquí no me quiere salir, así hablan, no me quiere salir los resultados. Ah, fue porque no le puse esto, listo, ya. Entonces vayan haciendo. Yo voy a copiar y para tenerla en el SPSS. Bueno, ahí estoy, ¿no? Y si acaso me muevo es para tomarme un tito o alguna cosa. A ver, me dio ganas de tomar un tinto. No me demoro, ¿no? Bueno, profe, listo.
¿Cómo les está yendo? Bien, profe, yo creo que ya. Ya acabó. No, profe, yo no acabo. ¿Qué le digo? Bueno, Para colocar los rangos de diabetes, ¿en dónde le puedo dar? Es que no me acuerdo. entonces sígueme aquí. Estás atenta, ¿no? Entonces, transformar. ¿Listo? ¿Lo tienes? ¿Quién eres? Con Lizeth, profe. Dice, bueno, entonces transformar, ¿no? ¿Listo? Sí, Esa ya señor. la tienes, ¿sí? Verán, pues Después, la de edad ya la pasé. o sea, vas acá. Para sacar los valores. Entonces, Es ahí, ajá. estás aquí glucosa, ¿no? O Ahí. sea, profe. Ahí paso, o sea, paso primero todos los valores, ¿cierto? No te entendí. O A sea, ver, yo ya pasé la edad, ¿cierto? Ya tengo aquí la primera, la edad. no, tienes la glucosa en la que tienes que poner. ¿Ya la tienes Ah, la glucosa? no, esa no le he pasado. La tengo que pasar primero esa. Es que vamos a analizar glucosa. Ah, ya, profe. Espéreme, yo ya la paso. Ya es que Bueno, yo estaba te perdida espero allí. aquí. La pre, ¿no? ¿Me avisas? ¿Por qué? Entonces, ya están los resultados. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Comprobemos esto de acá. Hay 6 personas entre 65 y 75 años, ¿correcto? Sí, profe. Bueno, hay 23 de 45 a 55. Sí, señor. Sí. Bueno, yo les había podido haber colocado lo siguiente, ¿no? Encuentre el valor esperado, por ejemplo. Encuentre el valor esperado, ¿no? Entonces, este es E de X y eso es igual a la media, ¿no? A X barra, ¿no? Entonces, para encontrar X barra, lo que tengo que hacer es 25, aquí el punto medio, ¿sí se acuerdan, no? Aquí sacamos, aquí voy a colocar aquí en esta parte de acá, voy a colocar X, X u Y, ¿no? En X u Y teníamos que hacer una columna que es 25 más 35 dividido entre 2, ¿no? Que serían 30, 40. Voy a poner acá entonces, a ver, X u Y. Y entonces la primera es de 30, la segunda es de 40, la que sigue es de 50, 60, hasta ahí nomás, ¿no? Y entonces tengo que multiplicar esto por el porcentaje. O si lo multiplica por la frecuencia y después dividir por 119. No, por 119 no es. ¿O sí? No. Sí, 119. Entonces aquí seguiría entonces. Profe, perdón, una preguntita. ¿Ese no es el de la Sí. edad? ¿No estamos en el de la glicemia? Ah, ya. Entonces, me subí mucho. Sí, señor, tienes toda la razón. Ve, se me va la... Edad categorizada. Ah, pero es que no hicimos la tabla de frecuencias. Entonces, espérense, hagamos la tabla de frecuencias.
Estadísticos. ¿No me salió la tabla de frecuencias para esta? No, profe, Ah, es ya, que sí, le no. faltó colocar la de glicemia, pasarla. Ah, la edad es que tengo yo. Ya, entonces, a ver, ¿cuál es? Este es edad glucosa, ¿no? La glucosa. Ya, con razón. Pasé la que no era. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahí está, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que valor esperado, les decía, ¿no? Valor esperado, entonces tendría que coger aquí, bueno, no puedo. Me tocaría que encontrar el punto medio, ¿no? En este caso no podría, en edad sí. En edad sí. Bueno, aquí no les podía preguntar por el valor esperado, ¿no? Entonces, lo que les podía preguntar es lo de siempre, ¿no? ¿Cuántas personas tienen niveles altos de glucosa? 40, ¿cuántos tienen niveles bajos? 34, etcétera, etcétera. Profe, Profe, una a mí cosita. en hiperglicemia me dio 39. ¿Sería que me comí un número? Pues a lo Profe, cierto, mejor, ¿no? le voy a decir, es que como hay, o sea, solo hay 109 datos de glicemia, salen 10 perdidos. Entonces hay que borrar también. Ah, ya. Ya, son, ¿cuánto me dices? ¿Ciento qué? 109, profe. Entonces salen, pero aquí está, bueno, lo que pasó fue esto, ¿no? Me voy a pasar aquí a a los, a los de acá, ¿no? A vista de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Tendrían que borrar, bueno, pero es que yo tengo, ¿cuántos datos son de glicemia? Yo tengo 119, copié mal o qué, 109 son son de 109, ¿no? Ujú. 109, entonces copié mal. Entonces lo que tienen que hacer es borrar los últimos, ¿no? Hasta ahí. Tienen que borrar todos estos de acá. Yo los copié mal, ¿no? 103 y 103. A ver. Eso es ¿cómo es que se llama? En el exploratorio es que tengo que darme cuenta si esos cancionan o no cancionan. Entonces ahí ya los eliminé. A veces se eliminan, otras veces no. Ese es un problemita. Entonces voy aquí a analizar estadísticos descriptivos, explorar, voy a meter la variable glucosa y entonces démosle a aceptar. Entonces ahora sí tengo los 109. Ahora sí ya está bien, ¿no? 109. Ahí me salían 10 perdidos y el análisis lo tendría que haber hecho con esos como si fueran cero. Ahora sí, las pruebas de normalidad les dio esto. Les tiene que no se Profe, cumple no se mira la hoja de resultados, está bueno, la vista de datos. ya, gracias. Me emociono y se me olvida que tengo que compartir. Bueno, ya. Ahora sí, ¿no? Sí, Entonces les decía, mire, ya me salió, a ver, me salió que son, a ver, en promedio tienen 123, ¿sí? Y tengo válidos, tengo 109, ¿no? Perdido 0, 109 acá, a ustedes les tiene que haber aparecido 10, ¿no? Entonces,
Ya está. Ya lo cuadré con 109. Hay que verificar siempre esto de acá. Por lo que les decía, se me pueden meter datos que no son, ¿no? Y los toma como cero. Entonces, bueno, están valores extremos. Me hace falta hacer el análisis de la... Estos serían los extremos, ¿no? Estos que están acá. Ya. Los calificó como extremos. Ahora me tocaría que hacer el de frecuencias con la categórica. Ahí está. Entonces, démosle a aceptar. Y ahora sí. Ahora sí. Esta sí cumple con... Es más normal que la otra, ¿no? Bueno, ahí está. Esta sí es más simétrica. ¿Y cuánto fue que...? Ah, bueno. Es que como está en categórica, pues entonces no podemos. Ya está. Si, por ejemplo, podíamos nosotros sacar, si existe una relación, por ejemplo, de las personas que tienen glucosa, o si la glucosa está relacionada con los triglicéridos, por decir algo, ¿no? No sé si esté relacionado o no, pero supongamos de que el investigador quiere saber eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cruzar categóricas, cosa categorizada con triglicéridos categorizados. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Vamos a hacer esto, ¿no? No alcanzamos, de todas maneras no alcanzamos. Entonces, con que ustedes hagan esto, hagan ¿cómo es que es aquí, no? Voy a poner el Excel. Voy a poner el Excel. Entonces vamos a ver si existe alguna... Ah, pero bueno. ¿Existe alguna relación? Aquí estoy cometiendo un error. Entonces, para buscar si existe relación, tiene que ser igual número de, ¿cómo es que se llama? De la glucosa con los otros, ¿no? Y aquí tengo a ver, esto ¿corresponde a qué? A 99, ¿no? Entonces, borran estos de aquí abajo. Entre la glucosa que ya la tienen, esta, y puede ser, por ejemplo, colesterol, ¿no? Si está relacionado el colesterol con la glucosa. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si una persona tiene niveles altos de colesterol, es posible que sea por la glucosa, que también tenga niveles altos de glucosa, no sé, ¿no? Entonces, recuerde que estos datos no son, ¿cómo es que se llama? No son verídicos, simplemente es para un ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente van a coger esta otra variable, el colesterol, la van a volver categórica y van a cruzar la una con la otra, ¿no? Para saber si existe relación. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, profe, listo. Bueno, Vale, profe. entonces no creo que alcancemos ahora. ¿La dejamos para la próxima? ¿O me lo mandan? No sé, depende de ustedes. Profe, ¿y no lo podemos hacer con usted como para que nos explique? Porque yo sí yo estoy bien perdida así con el SPS. No la, ¿cómo? ¿No la puedes hacer con quién me dices? Con el SPS. SPSSS. Ese aparato. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres que hagamos con ese? ¿Será que lo podemos realizar en la próxima clase? O sea, en la próxima práctica, como para que usted nos Bueno, guíe. Pues no sé si pero, están los compañeros de acuerdo. no hay ningún problema.
la repito. ¿Listo? Sí. Contigo fue que le hicimos ahora, ¿no? Entonces, profe. la cacharreas otra vez con la otra. Y bueno, y vamos por la próxima. Si quieres la repetimos, no hay ningún problema. ¿No? ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, siendo las 8:45 y en mi reloj tengo las 8:47, entonces doy por finalizado. Si no hay alguna preguntita, ¿no? Ah, bueno, dentro de 8 días, a ver, esperen un ratico, busco aquí el almanaque. Bueno, entonces el 19 tendríamos clase, ¿no? El 20, entonces es día de fiesta y día de manifestación, ¿no? Entonces, pues tocaría el 21 los dos grupos, creo yo. Sin embargo, pues el lunes, como estamos hablando, entonces ponemos la consideración para que no nos adelantemos un grupo más adelante que el otro y vayamos junticos. ¿Listo? Bueno, entonces doy por terminada ¿qué pasó?